Escuche este sonido, Andrea, por favor, porque la buena historia que le tengo ahora es el del estreno de un nuevo medio de comunicación. El esfuerzo que se hace desde la televisión pública para hacer un informativo. Escuche, escuche, porque este va a ser el sonido que desde hoy identifica el noticiero de RTBC. ¡Súbale! Se identifica ahí sonidos de nuestra tierra, instrumentos de nuestro país y también ese tono noticioso que caracteriza como muy siempre moderno, esto. Sí. pero una mezcla interesante. Bien, bien por esa nueva apuesta, además, porque también Pues, eso significa oportunidades para otros colegas. Muy bien. así es. Y mira, Andrea, yo le voy a decir una cosa antes de saludar a nuestro siguiente invitado. Hace ya unos cuantos años tuve el honor de hacer parte de la configuración y la puesta en marcha del sistema de noticias de Radio Nacional, la radio pública también de RTBC. Y Claro. en aquel momento hubo un solo norte que nos indicaba la brújula, y era equilibrio y hablarle a Colombia de todo lo que se habla en Colombia. Es decir, tratar de garantizar que un medio hecho por una empresa del Estado, como lo es RTBC, pues representara todas las voces, todos los puntos de vista, y que no se convirtiera en un medio oficial. Lo logramos y lo siguen haciendo en Radio Nacional, debo decirlo. Y es que ahí está el reto, ¿no? Claro. Es muy complejo, digamos que porque uno piensa que la institucionalidad, los recursos públicos, en fin, pero el ejercicio del periodismo está por encima de esto. Y mire usted, ejemplos en el mundo infinitos. La BBC es un medio estatal, es una radio y una televisión pública que se financia con recursos de todos en el país. En España, Televisión Española o Radio Televisión Española, lo mismo, recursos públicos que financian un medio que globalmente es conocido por equilibrio y por tratar de darle voces a todos. Lo mismo pasa en Alemania con DW o Deutsche Welle, lo mismo pasa en Francia con radio y televisión en Francia. Bueno, en fin, así que la apuesta que hoy arranca en RTBC, hay que criticarla en el momento en el que haya que criticarla, pero no han empezado y hay muchos que la están acabando. Por eso queremos hacer esta conversación con Álvaro García para que nos cuente cuál es el norte de este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa de RTBC Noticias. Álvaro García, gerente de RTBC, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Pues Álvaro, yo aquí hablé de algunos cuantos, hablé de BBC, hablé de Radio Televisión Española y yo pienso también en France Televisión y en Radio Francia y pienso en la Deutsche Welle. En fin, uno puede mirar, en Canadá tienen radio y televisión pública, en los Estados Unidos tienen PBS, que es televisión pública, tienen la radio pública, que es la NPR, y así en muchos lugares del mundo. Las radios y las televisiones públicas son la bandera, la punta de lanza de la comunicación, no de los gobiernos, de los países, del Estado, de cada uno de los connacionales. ¿Cómo garantizar que esta nueva apuesta informativa que arranca hoy en RTBC, la veremos en Señal Colombia, pues sea eso, la voz de todos los colombianos y no la voz de un gobierno como muchos ya están diciendo? Juan Pablo, creo que estás tocando un tema fundamental. Yo creo que hay dos tipos de razones que le dan vía libre a este proyecto. Una tiene que ver con la función social de los medios de comunicación del Estado, que como tú decías y tuviste la oportunidad de vivirlo de manera personal, es un sistema de medios de comunicación que siempre está pensando en los colombianos. A la hora de producir sus contenidos, no como consumidores, sino como ciudadanos. Y los colombianos, además, Juan Pablo, que están en los lugares más apartados. Hay un dato muy importante que vale la pena resaltar en ese sentido. Por ejemplo, hay 400 municipios en Colombia, en 25 departamentos, a los cuales la televisión privada comercial no tiene la obligación de llegar. Para esas personas que están allá, que están en los lugares más alejados del país y que probablemente tienen limitaciones para su conexión a Internet o no todos los recursos para acceder, por ejemplo, a una conexión de televisión pagada, la única manera de acceder
a un medio de comunicación gratuita es a través de los medios públicos. Y nosotros siempre pensamos en personas como ellos a la hora de tomar decisiones editoriales, estructurales, logísticas, de infraestructura, etcétera. Entonces, eso por un lado. Estamos tratando de enriquecer la programación que nosotros tenemos en televisión para personas como esas que te estoy nombrando, que están en lugares muy alejados. Y por otro lado, creo que también la pandemia nos enseñó muchas cosas y nos dejó unos mensajes muy claros que nos mostraron ese rumbo. El TGI Pandemic, que es una encuesta que se realizó sobre temas de sintonía en plena pandemia, nos mostró que Radio Nacional de Colombia, que tú conoces también, creció en un 929% sobre la base de sus contenidos informativos. La televisión pública creció en un 10%, en un promedio más alto que la televisión privada y que los canales de cable. Ese estudio también muestra que dentro de ese crecimiento, los noticieros tuvieron un crecimiento aún superior, a un 55%. Es decir, el mensaje que nos está mandando la audiencia a quienes producimos los contenidos de los canales públicos, no solamente nosotros, estoy hablando de los regionales y los locales, es que están esperando de nosotros algo que de alguna forma les estábamos entregando, y esto es una forma adicional de corresponder a esas expectativas que tienen que ver básicamente con información, con educación. Muy importante, Álvaro. Sobre la pregunta original, sí. Juan Pablo, pues es fundamental. Yo creo que también Andrea lo mencionaba ahorita en el inicio del programa, y es el foco del periodista esté donde esté. Yo creo que la credibilidad de los medios de comunicación es su capital más valioso, sean públicos o sean privados. Y esa credibilidad pasa por el tema de la independencia y el equilibrio. Y nosotros entendemos muy claramente, yo como gerente y los periodistas que arrancan hoy con el proyecto, que están encabezados por Carlos Mario Díaz, que es el director del noticiero, que esa credibilidad hay que fortalecerla, hay que construirla, y estamos poniendo todos de nuestra parte el esfuerzo más grande para que los colombianos puedan encontrar una alternativa distinta y puedan ver con confianza, sabiendo que se les está tratando con transparencia. Yo creo que el gobierno de Colombia tiene sus mecanismos de divulgación, y este no es un mecanismo de divulgación del gobierno, esto es un mecanismo, un proyecto de información del sistema de medios públicos. Álvaro, hablemos de cómo va a ser, qué es lo que vamos a ver desde hoy. Cuéntenos horarios, cuéntenos quiénes van a estar, cómo está compuesto el equipo que hará posible un sueño de hace muchos años, de hace muchísimos años. Yo estaba en RTBC cuando soñábamos con que algún día existiera un informativo equilibrado para todo el país, sin sesgos, que representara independencia desde la misma televisión pública. ¿Cómo va a estar funcionando y qué es lo que veremos en pantalla? Juan, sí, digamos, ese es un sueño. Yo tuve la oportunidad de compartir contigo aquí en los medios públicos, y siempre soñamos todos que ojalá se pudiera hacer en los medios públicos nacionales lo que en todo caso se viene haciendo con los medios públicos regionales y locales de Colombia desde hace décadas, de una manera muy importante. Pero volviendo a nuestro proyecto de RTBC Noticias, el noticiero tendrá una emisión de mediodía a mediodía, de media hora, y una emisión nocturna a las 8 de la noche, de lunes a viernes, de 1 hora, y los fines de semana a las 7 de la noche, también una emisión de noticias. Ese va a ser el primer paso con el que vamos a arrancar, y en la mesa de presentadores del noticiero Prime pues va a estar Patricia Pardo, que la conoces muy bien, que trabajó en Caracol, la vecina nuestra, que trabajó en City, un joven periodista extraordinario. José Fernando Patiño también va a ser parte del equipo de mediodía, Carolina Araujo, Vanessa Palacio y Daniela Caballero, Vanessa en deportes, que pues la conocen también muy bien los colombianos por su paso por ESPN, por Red Más, por Win. En fin, hay una gran cantidad de periodistas, además periodistas que llegan de todas las regiones del país para fortalecer en el grupo de presentadores y en el grupo de periodistas ese grupo, y de manera correspondiente a una de las características, a ese ADN que tiene
los medios públicos y es el tema regional. Es decir, las regiones tienen que verse reflejadas en el grupo de trabajo, pero también se van a ver reflejadas de una manera muy clara en la forma como fluye la información. Es decir, las regiones no solamente van a ser una referencia tomada desde los centros de noticias en Bogotá, sino que de las regiones vamos a recibir todo ese influjo de información permanente para enriquecer con una mirada distinta, con un enfoque diferente esta propuesta editorial. Y ahí nos van a ayudar, digamos, los periodistas que trabajan en las emisoras de Radio Nacional se van a incorporar de manera orgánica también a este proyecto, porque tú sabes que Radio Nacional tiene cubrimiento en prácticamente todo el país, y a eso le sumamos las emisoras de paz, que son emisoras que se han montado en los últimos 2 años, fruto del acuerdo de paz, en la cual trabajan también periodistas en diferentes puntos del país, y también van a reforzar este grupo de trabajo y le van a dar ese sabor colombiano, ese acento muy colombiano al trabajo que se va a iniciar desde el día de hoy. Pues Álvaro, felicitaciones y nos alegra mucho este nuevo proyecto, y yo creo que usted es la muestra de que el periodismo debe ir primero, porque usted ha trabajado en distintos sitios y ha hecho periodismo, ha trabajado en Casa de Nariño del expresidente Álvaro Uribe, pero también trabajó en Noticias 1, así que el periodismo siempre debe ir primero. Pero quiero preguntarle por un sinsabor que no se olvida y que es inevitable tocar el tema pues de lo que sucedió con el escándalo de pues Juan Pablo Vieri, cuando él estuvo en RTBC y cuando censuró a los puros criollos y hablaba de no patear la lonchera con productos que no iban a salir más al aire. ¿Qué nos puede usted decir a las personas que quedamos con ese sinsabor? Bueno, yo creo que eso fue un caso lamentable que sucedió de manera interna en RTBC. Juan Pablo Vieri ha venido enfrentando la situación tanto en los medios de comunicación como en los órganos de control, explicando cuál fue su posición, y eso fue un asunto interno de RTBC, como te digo. Está absolutamente claro que en ese episodio en el que se vio envuelto Juan Pablo con el tema de los puros criollos y que tú traes a colación, no hubo ningún tipo de injerencia por parte del gobierno. Fue en el ámbito de lo privado, de una apreciación personal de él que se surtió en ese momento y que trajo las consecuencias que trajo. No compromete de ninguna manera, una conexión que uno pudiera identificar como un canal de presión o de manipulación o de órdenes de tipo editorial para manejar la programación o los contenidos del canal. Es un asunto de ámbito personal que le ha venido enfrentando y que obviamente pues es lamentable que haya ocurrido. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Yo te puedo decir que este proyecto está totalmente desligado de los temas de comunicaciones de la Casa de Nariño, de las comunicaciones del gobierno, y que todo se ha armado, la arquitectura de este proyecto está armada en función de las fuentes. Y una de las fuentes será el gobierno, pero también las fuentes serán los expertos, también los partidos de oposición, las personas que estén en contradicción sobre temas en los que unos y otros tengan algo que decir importante para el país. Esa es la pepa. Y la gente, yo creo que aquí internamente está muy consciente de eso. Ante todo, equilibrio, veracidad, imparcialidad, transparencia para los oyentes, para darle a este proyecto la credibilidad que merece. Álvaro, a mí solamente me queda desearle a RTBC Noticias mucha suerte. Lo dije al comienzo, en Radio Nacional lo hicimos posible y hablamos de todos los problemas del país con la oposición y con el gobierno. Ojalá eso mismo ocurra en la televisión, porque eso hablará muy bien de nuestros medios públicos. Mucha suerte, y hoy a las 8 encendemos Señal Colombia todos. Bueno, súper, me parece buenísimo, y creo que esa observación que haces tú nos compromete aún más. Es decir, nosotros no podemos defraudar ni al público, ni tampoco a los periodistas que han pasado por acá y que, como tú, han hecho
una labor transparente, importante, periodística, muy valiosa desde el punto de vista periodístico. Entonces, así va a ser y estoy seguro que todo el equipo está súper enfocado en eso. Gracias, Álvaro, y enhorabuena por RTBC. Ya volvemos porque... ¡Ay, llegaron Peláez y de Francisco! ¡Llegaron! Aquí comienza